Bien, seguimos para adelante. Las piedras de Ica. Exacto. Piedras de Ica, exacto. Antes hemos hablado de los restos arqueológicos. Hace unos cuantos años las rocas eran solo rocas, ¿no? Mira, me quito esto aquí. Sí. Las rocas eran solo rocas, o sea, no tenían ningún valor. Eran minerales que podían ser más bellos o menos bellos, pero no tenían ningún interés, digamos, particular. Hasta que a alguien, no sé quién habrá sido, pero a alguien se le ocurrió romper estas piedras y resulta que dentro había todo un archivo, bueno, un pequeño archivo en este caso, a lo mejor un fósil, ¿no? Y de esa manera empezó, digamos, la arqueología a indagar más en lo que antes eran solo piedras, pero que ahora se ha demostrado que es un, digamos, soporte grabador de la historia natural de la Tierra insustituible. Antes lo que eran solo piedras, ahora ya no son solo piedras, sobre todo en determinados sitios. Bien, como hemos dicho, las rocas dejaron de ser rocas, pero resulta que la arqueología y la antropología es quien dice qué rocas valen y qué rocas no valen. En este caso tenemos las rocas, las piedras de Ica famosas, ¿no? En ellas están tallados diferentes signos, sobre todo de dinosaurios que ni siquiera se habían descubierto los fósiles. El doctor Cabrera, en el Perú creo que era, ¿no? Creo Perú, sí. Bien, lo que hizo fue recopilar todas estas rocas, siempre siendo muy selectivo, porque había de los especuladores que te querían vender una roca de cualquier manera. En esta de la izquierda, de la izquierda, exacto, vemos un tallado en el cual la derecha es la representación gráfica de lo que hay tallado. Vemos los dinosaurios con una especie de pluma que le sale de la boca, hemos hablado de la serpiente plumada, y con los seres que parecen volar en un pájaro mecánico que tiene escaleras para subir y bajar. No solo esto, sino veis esos tres pequeños círculos que están equidistantes, marcando una especie de triángulo hacia abajo. Esos tres pequeños círculos son las tres lunas que originariamente tenía este planeta. No solo tenía esta luna que tenemos, sino que había otras dos lunas que giraban en torno a la luna que tenemos en el cielo. Hay diferentes astrónomos científicos que han hipotizado y han creído perfectamente que la luna tuvo tres lunas. Una de ellas cayó sobre el no existente continente Mutolteca-Icián. Y la segunda de esas lunas cayó en el no existente continente de la Atlántida, destruyéndola, como Platón lo explicó. De una noche a la mañana fue golpeada y ese, digamos, grupo de islas, porque era un grupo de islas, se hundió bajo el océano. Bien, tenemos también otra roca muy interesante, una piedra. Vemos cómo están practicando una cesárea y vemos cómo está el niño que está siendo extraído del seno de la madre. Pero al lado del niño vemos cómo hay otro niño que parece que tiene una cresta, que no es una cresta, sino que es la luz que representa de esta manera, que es el alma humana. En el momento del nacimiento, cuando se corta el cordón umbilical de la criatura, dentro de ese ser ya hay un alma humana, que es lo que la diferencia de todas las demás especies animales que hay en el planeta. Una vez dicho esto, una vez dicho esto, si quieres tú, si no pasamos. No ponemos y finalizamos. Esta es la última ya, ¿no? Sí. Bien. Y sí, explícalo tú, por favor. Vale. Es que no me acuerdo de la isla, ¿cuál era? Sí, Yogan
ahora se lo digo, Yonaguni. Yonaguni en Japón, bajo el mar. Otra confirmación, digamos, arqueológica, en este caso de investigaciones submarinas, ¿no? Esto se descubrió hace muchos años. El vídeo que vais a ver ahora es de una expedición en tiempos más modernos, ¿de acuerdo? Porque se ve la imagen mucho más clara. Se ve la imagen, México. Sí, en 1987. Exacto. Esta es una afirmación más reciente, ¿no? Se ve un grupo de buceadores que se acercan a estas famosas ruinas, ¿no? Submarinas, una isla japonesa, si no me equivoco. Sí, sí, de Japón, Yonaguni. Y se ve claramente como en un ángulo de esta roca está tallado un rostro. Se ven los dos ojos, un poco, digamos, una especie de nariz y abajo una boca. Bien. Lo curioso, aparte, aquí se ve también hay diferentes secuencias, veréis. Aparte de la curiosidad del hecho de la semejanza con un rostro humano, que la arqueología se ha dedicado a desprestigiar y a decir que no, que esos son desgastes de la roca por el efecto de las ondas del mar, etcétera, etcétera. Aparte de esta, digamos, forma humana que hay ahí, ahora vamos a ver a continuación una cosa muy curiosa, tallada también en el lateral de esta roca. Ahí vemos los buceadores. Aquí estamos. Fue dado a conocer en muchos documentales, pero no resaltaron estos detalles. Aquí vemos el rostro humano y este rostro humano sale, como en otras figurillas que hemos visto antes, de esta forma que hay tallada en la roca, de un gran saurio, o serpiente plumada, o dinosaurio acuático, o como se quiera llamar. El origen de la vida sale siempre del mar. De hecho, todas las especies han salido del mar. De hecho, hay también, por ejemplo, la evidencia en las pirámides, sobre todo en la pirámide de Chichén Itzá, donde en los laterales de las escaleras hay dos serpientes que bajan y tienen la cabeza abajo, con dientes. Y, por ejemplo, en la cultura china, los que llaman dragones, ¿no? Que hay muchas fiestas que hacen de los dragones. También esto es ¿cómo se dice? Una reminiscencia, exacto. Bien, y con esto terminamos. Tenía aquí un pequeño prólogo para comentar, pero lo vamos a dejar. Lo que sí queremos mostraros es cómo la ciencia no termina de explicar las cosas. Vamos a ver un vídeo de la última misión lunar a la Luna, de la Artemis 2. Lo que dice el piloto a la base, en directo. Lo vemos y si queréis pasamos a diálogo, preguntas, dudas, opiniones, etc. Me cuesta arrancar. Porque probablemente los humanos no hemos evolucionado lo suficiente como para ver lo que estamos viendo. Esto lo transmitieron poco antes del blackout lunar, o sea, cuando pierden la comunicación. ¿Qué estarían viendo? Que el piloto dice que los humanos no hemos evolucionado lo suficiente para entenderlo. Seguramente la NASA no tendrá nada que decir, y la ciencia, y la política, y el poder mundial tampoco. Solo esto. Amazing. Thank
este ejemplo hemos puesto, pasa con un montón de historias que ya hablamos en el pasado encuentro. En la literatura hay relatos como Julio Verne, Jonathan Swift, Voltaire, etcétera, que hablan de seres venidos de otro planeta. Sí. En fin, ahora si queréis podemos dar un poco de... Si queréis opinar o decir o preguntar, aquí estamos. ¿Qué decir? Una cuestión que me gustaría Tiene un micrófono. Sí. Espera que te doy el micrófono. un poquito más alto y no es necesario. Vale. Me gustaría conocer vuestro parecer. Sí. ¿Por qué consideráis que hay esa intención de ocultación? Porque desde mi punto de vista, el hecho de no reconocer errores no me parece una motivación suficiente, ¿no? La ciencia sí ha reconocido errores, ¿no? En otro momento de nuestro tiempo de la historia. Sin embargo, hay algunas cosas que están empeñados en que no se conozcan con claridad, ¿no? ¿Qué consideráis que esa circunstancia? Mira, nuestra opinión es que la estructura social en la cual vivimos está montada equivocadamente sobre un pilar. Y es el pilar de la economía y la especulación. Reconocer los errores para intentar enmendarlos supondría un gran sacrificio para todos aquellos que dirigen el mundo y que nosotros no vemos, porque Trump, Putin, cualquier político no es otra cosa que una marioneta de ese otro poder que no se ve. Todo esto implica una cosa. Si ellos reconocen lo que están ocultando desde hace tanto tiempo, perderían todo el ganado. Perderían la lana, la carne y la leche de las ovejas. ¿Por qué? Por el poder económico. El problema es el sistema. Mientras haya especulación, mientras haya egoísmo, que es de donde sale todo, digamos, lo negativo del ser humano, no cambiará el sistema. O sea, no cambiará, no el sistema, no cambiará la sociedad. El problema es ese. Eso implica, discúlpame, implica toda una evolución de coherencia desde el principio de la ciencia, ¿no? Es decir, parece que todos están interesados, ¿no? en ese tema, ¿no? De ser ellos los que controlan y no derivar el control en otras cosas que no pueden estar al alcance. Sí, los científicos, yo creo en los científicos buenos. Creemos en los científicos que querrían decir las cosas claras, pero muchas veces son impedidos. ¿Por qué? Porque o vienen desprestigiados, o pierden el trabajo, o sencillamente los toman como locos. O como... no te digo... O los matan. O los matan, exactamente. Hay muchos ejemplos de este tipo. Exactamente. Por ejemplo, han también, ¿cómo se dice? Han inventado, para decir inventado, porque el hombre no inventa, digamos, nada, porque ya existe. Han descubierto el motor, ayúdame tú, el motor de agua, ¿no? El motor de agua. Motor de agua. ¿Y dónde está el motor de agua? Desde los años 70. Que no envenena el Es aire. bastante curioso que todos los científicos o descubridores que han hecho descubrimientos en relación a la energía han tenido finales escabrosos. Has dicho la palabra energía. Nosotros recordamos la fusión a frío. Exacto. Ahora se está utilizando, exacto, la fisión del átomo, que significa muerte, significa destrucción. En vez de usar, que han sido descubiertos, ahora no tenemos los artículos, la otra vez los hemos mostrado, han descubierto y han realizado la fusión a frío, o sea, que no envenena, que es lo que sucede en el Sol. En el Sol lo que pasa exactamente es la fusión a frío, energía gratis, infinita, limpia para todos, sin envenenar, sin, o sea, contaminar. Sería excelente, pero Stanley no Pons, se habla. Stanley Pons, uno de los descubridores, Que los han matado. Desapareció. Y el otro, si no me equivoco, tuvo un accidente de tráfico.
¿Te parecen ¿Cómo se llama casualidades? el italiano? Costantino Paglialunga. No, sí, bueno, él es nuestro amigo. Giuliano Preparata. Preparata. Giuliano Preparata en Italia realizó este experimento. Y en otras partes del mundo. Ma quanto costa? Io prendo un affare di questo genere che potrà presto arrivare a, diciamo, 10 kW, o un insieme di questi. Per far questo mi servirà 1 grammo di palladio. 1 grammo di palladio costa dell'ordine sul mercato, dell'ordine di 15-20 mila lire. Uno. Mi costa 1 grammo di palladio e ho bisogno per esempio di 1 litro di acqua pesante, che ai costi di oggi costa 400-450 mila lire al litro. Questo oggetto potrà darmi 10 kW, che è l'energia necessaria a far funzionare un appartamento, cioè voglio dire un appartamento grande, 10 kW, per un tempo dell'ordine di 500 anni. La cosa formidabile è che questa è un'energia di cui praticamente inesauribile, perché una parte su 6.000 dell'acqua è acqua pesante. También. Poco tiempo después, no sé qué le pasó, murió, desapareció. Aquí en España también hubo, creo que es la Universidad Complutense, que hicieron el experimento para verificar si efectivamente cuando se hacía este proceso se obtenía más energía de la que se había utilizado para realizarlo, que es lo interesante. Efectivamente era así. O sea, realizando la fusión no solo era limpísima porque no tiene radioactividad, no tiene ningún tipo de este tipo de emisiones, sino que además la energía que se producía era mucho mayor que la energía utilizada para realizar ese experimento. Lo cual significa un beneficio gratuito de la energía. O sea, si yo meto 5 pesetas, bueno, 5 pesetas era yo, meto 5 céntimos en una máquina y la máquina me devuelve 10, pues qué inversión, ¿no? Pues sería un poco eso. Sin embargo, no se habla. ¿Cuánto tiempo hace que no se habla de la fusión en frío? Hablan de lo que están buscando de la fusión a no sé cuántos millones de grados de... Está frío. Si es que no es necesario. Y ese es el sistema en el que vivimos, que es lo que preguntaba usted. La sola domanda che ci si può porre è chi potrebbe volere il successo di questa ricerca. È una domanda per niente semplice ed è comprensibilissimo che alcune persone non vogliono che questi esperimenti abbiano successo. Y ese es el sistema en el que vivimos, que es lo que preguntaba usted. Es curioso que cuando desaparecen estos científicos, también desaparecen sus archivos. No, los archivos quedan en los gobiernos. Sí, En los gobiernos. Mira, yo me recuerdo tiempo atrás en la televisión, claro, ya soy muy mayor, había un hombre que denunciaba un robo por parte de Mario Conde. Y resulta que era un descubrimiento que él había realizado en el cual ponía un emisor en una sala, ¿no? Un emisor a una altura determinada, y en esa sala podían encender cualquier tipo de bombilla, sin necesidad de cobre, sin necesidad de cable. De cables. Pues este señor resulta que al final lo callaron, lo ignoraron. Sin embargo, la patente la controlan los demás. Y como hay este sistema que hemos dicho, económico, especulativo, es lo que domina. O sea, yo tengo una patente y si la quiero dejar aquí escondida por milenios, no me pueden hacer nada. Ese es el problema. Eso no es humanidad, eso es sencillamente economía y especulación. Es el sistema en el cual todos vivimos, por desgracia. ¿Por qué no lo dicen? Era tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no? Porque pierden todo. Tú figúrate si reconocen la existencia de seres de otros mundos que nos visitan, ¿dónde va? ¿O qué cambio representaría a nivel social, o de religiones, o místico, o filosófico? Tú figúrate si reconocen el tema del motor del agua. Ayudarnos. ¿Dónde se van las petroleras? Que está basado en todo el sistema económico hoy. Incluso si reconocen que hay existencias externas a la Tierra que pueden llegar a la Tierra, pueden tener influencias, su poder realmente se ve muy menospreciado.
Exacto, si dan a conocer de que hay seres que vienen aquí que se pueden mover a unas velocidades, como hay alguna afirmación que pusimos impresionantes, de qué sirven sus aparatos de propulsión, sus aviones, sus cazas, sus bombarderos B-2. Que tanto nos venden, ¿no? Ellos son los que nos protegen por su tecnología. Exacto, esto es una manipulación continua. Y la manipulación continua la tenemos diariamente en la caja tonta. La televisión. Está ahí nos dicen lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar. O sea, una misma realidad, tú la ves en un canal y te dicen que es así. La ves en otro canal y te dicen que es así. O sea, ¿qué tipo de realidad es esa que tiene tantos aspectos? El problema es así. Sencillamente se ha construido una pirámide en la raza humana, en la cual la base de la pirámide es la que soporta todo el peso del resto de la pirámide. Mientras que los del ápice no tienen peso ninguno que soportar. Son ellos el peso. Exacto, perdona, hablando de pirámides, ¿no? Por ejemplo, o sea, la pregunta surge en el sentido de que ¿quién ha construido las pirámides o estos edificios mastodónticos? Sí, intentan explicar que habían esclavos y con un trozo de madera, pero es imposible. O sea, alguien ha habido en la historia de la humanidad con tecnología y con capacidades para poder construir todas estas, ¿cómo se dice? Todos estos edificios mastodónticos que para los seres humanos, bueno, aún es imposible. Si es imposible hoy en día, bueno, figurémonos, ¿no? Aunque eran mucho más avanzados, en la época antigua, los atlantídeos tenían los vimanas. Volaban. Resulta curioso que a la fecha de hoy el ser humano ha descifrado la cadena de ADN, ha descifrado muchísimas cosas, pero no sabe cómo desarrollar las piedras, no sabe. Al menos es curioso. No es que no lo sepa, lo sabe, y lo que está haciendo es una serie de, no sé cómo llamarlos, de crímenes genéticos impresionantes. Porque si conociéramos realmente lo que se cuece en las ollas de estos tipos de laboratorios, a nivel animal, bueno, el ejemplo que tenemos es la famosa oveja Dolly, lo que hicieron con esta oveja, que era, ¿cómo se dice? La clonaron. Lo realmente grave es que hoy están con los seres humanos en muchos laboratorios. Y no solo a nivel de animal, sino a nivel humano. Hay errores que por ignorancia la gente paga, ¿cómo decir?, pensando que están haciendo un bien. Por ejemplo, aquellos que son, yo no los critico, los respeto absolutamente, pero tengo la obligación de decir esto. Los que quieren ayudar al prójimo y darle un órgano vital cuando mueren. Yo tengo un familiar que ha cedido su cuerpo a la ciencia cuando mueran. Entonces pueden hacer con ella lo que quieran. Diseccionarla, disecarla, en fin, lo que quieran. Yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo en este tipo de prácticas en honor de una ciencia que no tiene conciencia ninguna. Hay otro aspecto, y es aquellos que donan los órganos. Cuando uno dona un órgano, ese órgano, si no viene rechazado por el huésped, por decirlo así, por el que lo hospeda, si no viene rechazado, ese órgano todavía vive. Y la entidad que tenía ese órgano y que lo ha donado por amor, por misericordia, por lo que queramos, ¿no? La entidad propietaria, por decirlo así, de ese órgano no podrá morir. Estará flotando alrededor de ese cuerpo hasta que ese órgano suyo, exacto, hasta que ese órgano suyo deje de ser funcional. Eso es un error que se comete. Sin embargo, la ciencia, España es el primer líder de donación de órganos. Yo lo respeto, pero hay que tener muy en cuenta todo esto. Hay experiencias de gente que ha sido trasplantada que cuentan que han visto a un ser, una especie de
delante de ellos que no conocen y que está ahí siempre presente. De hecho, naturalmente, hay una ley natural que se puede decir que es sagrada, que es la ley del rechazo. O sea, si a mí me ponen un órgano y yo lo rechazo, tendrían que respetarme mi código biológico. Sin embargo, no, lo que hacen es llenarme de medicamentos para evitar que surja ese rechazo. Solo, ¿cómo? Hacer trampas. Exacto. Solo por vivir 3, 4, 5, 10 años más. Cada órgano tiene su vibración. Nosotros tenemos cada uno una vibración particular. O sea, el problema es que se vive, a veces nos han enseñado, nos han educado a vivir un poco sin conciencia. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿Nadie más? Bueno, felicidades porque estáis conectados con vuestro propósito y da gusto oíros. Sois unos raros y entonces, bueno, algo en el Zohar pone, bueno, está escrito que la cuenta atrás, en 215 años exactamente, como máximo va a haber un cambio de conciencia, va a haber un salto, una especie de depuración. Perdona que te interrumpa, tú sabes que Isaac Newton escribió una carta a los verdaderos seguidores de Mephisto, y tú sabías que Isaac Newton escribió una especie de estudio, ¿no?, en el cual, porque se hablaba del fin de los tiempos, del apocalipsis, de la desaparición de la Tierra, como si fuera a diluirse en el espacio cósmico, escribió una teoría y escribió unas conclusiones que, según él, según Newton, estos sucesos de cambio de ciclo o cambio de generación no sucedería antes del 2100 no sé cuánto. Ahí quería yo seguir. Entonces, hay una teoría que dice que si nosotros no cambiamos de conciencia, de paradigma, de ética, en fin, sí, se puede adelantar ese tiempo y que de alguna manera todos estamos ahora inquietos porque estamos oliendo, igual que antes del COVID, sí, estábamos todos como los animales cuando hay un terremoto, pues intuimos, ¿no? Entonces estamos todos, desde todos los estratos sociales, sabiendo que este sistema está empezando a colapsar. Claro. Y las guerras, los líderes están haciendo su trabajo desde la sombra para empujar a que este sistema cambie y que a través del sufrimiento los humanos vayamos a otro nivel. Pero la pregunta y la reflexión es ahora más potente aún. ¿Cómo creéis vosotros dos en concreto que vamos a transmutar? O sea, ¿qué nivel de sufrimiento necesita esta sociedad enferma para que evolucionemos en conciencia? O sea, ¿cómo va a ser la hostia de grande, hablando, para que esto, el reset global, empecemos de nuevo y los que queden, o sea, ¿y qué porcentaje de aquí? O sea, ¿qué porcentaje cómo se va a llevar esto por delante a millones de personas? Sí, es muy difícil. ¿Cuál es vuestra teoría de esto? Sí, es muy difícil estipular cómo puede venir el cambio radical sobre, en este caso, la humanidad en el planeta Tierra. Muy difícil hipotizarlo, ¿no? Pero lo importante, yo creo que no es saber cuándo o cómo podría ser este cambio. Yo creo que lo importante es lo que hablábamos antes un poco ahí en el plan de amigotes, ¿no? Lo importante es darse cuenta que venimos solos a este mundo y nos marchamos solos de este mundo. O sea, quiero decir, el dispositivo final o la causa final que pueda montar todo podría saltar ahora mismo, en media hora. Pero lo que importa es el estado interior de cada uno de nosotros. O sea, saber que cuando tengamos que partir de aquí, llevemos un equipaje que nuestra conciencia le diga, pues no pesa tanto, o no pesa nada. Ese es el problema.
Luego, en cuestión de elecciones, de seleccionados, que sobrevivan, que no sobrevivan, no depende de nosotros. Depende de nosotros si nos portamos bien, de acuerdo. Pero en el caso de que tenga que quedar un resto de civilización, como ha sucedido en las anteriores, que sirva de semilla para la siguiente generación, de esa recogida se encargan ellos. De hecho, hay una selección, ¿no? Y tienen unos métodos para discernir la falsedad y la hipocresía, ¡buah!, impresionantes. O sea, nosotros, por muy buenos que seamos, si les intentamos engañar en una micronésima parte de lo que somos, ya no sé exacto. El problema es un problema de conciencia, un problema evolutivo, es un problema individual. Yo siempre lo diré y siempre lo digo. Vivimos en comunidad, claro que sí. Vivimos en ciudades o en familias. Tenemos hijos, tenemos pareja, tenemos familiares. Pero a la hora de marcharnos de aquí, tenemos que recordar que vivimos solos. Y que en el momento de llegar aquí, ya teníamos el boleto de salida. Es importante, cuando se es joven estas cosas no se piensan. Y cuando se es adulto a lo mejor ni siquiera. Pero llega un momento en que nos tenemos que encontrar con la realidad de las cosas. Y es entonces cuando, sufriendo ese tránsito, en el otro lado, que se llama, es cuando nos damos cuenta de la realidad que representa la existencia humana. Y respecto a otras civilizaciones, que se comenta que Estados Unidos tiene ovnis bajo secreto, humanos, ¿cómo creéis vosotros si ellos nos ven? Ellos dicen que respetan nuestro libre albedrío porque si no, no aprendemos. Pero si ven que vamos a colapsar, ellos pueden intervenir parando bombas atómicas, en fin. ¿Hasta qué punto, qué herramientas tienen ellos, sutiles o no, para influirnos para bien? Sí, bueno, no sé si hay ningún comunicado de afuera. Y también para mal, porque se supone que hay civilizaciones también que van hacia la oscuridad. O sea, lo que está pasando aquí está pasando arriba. Sí, ¿cómo se llama? Te entiendo, pero te digo una clave. O sea, la batalla de aquí está pasando ahí. Sí, te digo una clave fundamental. Desde que vino uno de estos mensajeros que dijo claramente que no era de este mundo, y me estoy refiriendo a Jesús, y lo dice él mismo en los evangelios, yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo, pero yo no. Yo vengo de arriba, vosotros venís de aquí abajo. Así está escrito, textual. Desde que fue masacrado, asesinado y no creído, desde entonces la Tierra ha entrado en cuarentena galáctica, que significa que ninguna civilización, sea la que sea, puede intervenir en la raza humana sin el permiso de de una confederación, porque existe una confederación galáctica en este sentido. Parece un poco de ciencia ficción, pero es la realidad. Entonces, no está permitido a civilizaciones con un grado determinado, o sea, un grado inferior, aunque puedan moverse con el espacio, no les está permitido intervenir en la raza humana. Lo que se habla de las abducciones, de los secuestros y de todo esto, es atribuible, según nuestro criterio, a la escuadra, a una pequeña escuadra de discos volantes que los potentes han realizado ya y que la tienen operativa en el planeta. Y que se dedican a crear eventos de este tipo para confundir a la gente. O sea, un día, si tú ves un disco volante que lanza una bomba, ten la seguridad que no son ellos, que es esta flota magnética que han desarrollado ya Estados Unidos, Chile, que parece que están pelándose todo el día. No conocen ni siquiera las veces que cenan juntos durante el año. China, Estados Unidos, Japón, Corea,
Israel, Europa, tienen un acuerdo global que ya lo hablamos en el encuentro anterior, que empezó con Reagan y Gorbachev, cuando empezaron a hablar de que hay una amenaza extraterrestre. Lo ha dicho en la ONU, ¿no? En la ONU lo dijo, proveniente del exterior. ¿Pero qué amenaza? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Es falso. Desde ahí, todos los demás presidentes de las grandes potencias han continuado este pacto año tras año, periodo presidencial tras periodo presidencial, para combatirlos a ellos. De hecho, siempre hay evidencias. Vámonos al Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis? San Miguel Arcángel luchará contra el dragón en los cielos y lo vencerá. Queremos ver un dragón con alas y una espada y ahí el Arcángel Miguel. Por favor, tenemos que actualizar un poco los conceptos. Tenemos el nivel intelectivo para hacerlo. Nosotros lo que pretendemos es sencillamente aportar datos, ladrillos, para que cada uno edifique su propia casa. Juan, pues, ¿tenemos que terminar? No, que puedes proseguir hasta menos cuarto que quieras. Ah, ok, de acuerdo. Lo que voy a hacer va a ser encender la luz para que se les vea. De acuerdo, no hay problema, hay poco que ver. Gracias, Juan. En fin, y esto es, digamos, lo que pretendemos hacer desde que tenía 21 años y mujer desde que tenía a lo mejor 15. ¿Vais a volver a hacer alguna más conferencia por aquí? Pues por ahora no, por aquí no. Si alguien nos ofrece alguna posibilidad de hacerla, pues lo tendremos que ponderar y tal, pero no tenemos, creemos que aquí en Cuenca, Pensada la de la Virgen de bueno, sí. Tenemos pensado hablar con Olga para ver si es posible que el 13 de octubre, creo que fue, la aparición de la Virgen en el Milagro del Sol, que ocurrió en Fátima. Porque es muy interesante conocer también qué fue ese Milagro del Sol, que la gente dice que el Sol bajó debajo de las nubes, y baja el Sol debajo de las nubes, nos quedamos como chicharrones. Pero sin embargo, las 100.000 personas que estaban allí, resulta que afirmaban que el Sol se bajó debajo de las nubes, que cambió de color, que era naranja, verde, azul. Entonces, como conmemoración de ese día de las apariciones, que hay muchísimo que hablar, a lo mejor nos decidimos y solicitamos la sala. Y sabéis que las religiones siempre se han atribuido las apariciones extraterrestres para sus creencias. Sí. Fátima, absolutamente sí. Claro, porque Hay Manigobada y Garabandal sobre todo. Entienden. Garabandal sobre todo. Sí. La Virgen, cuando se fue de Fátima, cuando se despidió de los niños, les dijo: adiós, bueno, yo lo digo porque es textual, ¿no? Adiós, hijos míos, me marcho hasta San Sebastián. En aquel entonces no se sabía que era San Sebastián, si era un país, si era figurante en 1917, que fueron las apariciones. Y resulta que en los años 1961-62 saltó el tema de las chicas de Garabandal, de las niñas de Garabandal. Y entonces es cuando se estableció el vínculo, porque Garabandal es la continuación de las apariciones que terminaron en Fátima. La Iglesia, la política, el poder, la ciencia siempre han manipulado las cosas buenas y precisamente no para hacer el bien. ¿Qué podemos esperar? Las religiones tendrían que hablar claro, explicar qué son los ángeles. Los ángeles existen, ¿no? Pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen? El único que habló fue Juan Pablo II, que dijo algo muy interesante. Los ángeles están organizados en sociedad, tienen sus cómputos y tareas precisas, y también aquellas en relación de cuidar al género humano. Sí, hay personas que hablan de ángeles como seres de luz, ¿no? Pero es verdad que entre los ángeles propiamente dichos como seres de luz y el humano hay un espacio tan grande que hay que llenarlo con algo. No puede haber un salto tan grande del humano al divino. Tiene que haber algún proceso en medio. Y ahí es donde entran
los que se llaman por los potentes alien, extraterrestres, serpientes, hombrecitos verdes, que no son negativos, porque si quisieran conquistarnos, lo podrían hacer en 30 minutos. Y no lo digo por decir. Allá afuera tenéis un comunicado que dice 8 minutos de vuestro tiempo para inmovilizar todas las estructuras energéticas de vuestro planeta en el caso de que ocurra un conflicto nuclear entre 2 o más potencias. 8 minutos. Qué curioso. Es lo que tarda la luz de llegar del sol a nosotros. Y respecto a los ángeles, todos tenemos experiencias de antepasados que se fueron ya una abuela, un abuelo, que es como un protectorado, es una especie de protección que cuando estamos en peligro están exacto. Es que hay un vínculo, pero se pierde cuando, por ejemplo, mi padre, es un ejemplo, ¿no? O el tuyo, o el de cualquiera, y con respeto lo digo, ¿no? Cuando pasa a otra dimensión, no se siente ya padre tuyo, o mío, o de quien sea, se siente hermano. Porque en esa dimensión, que no es material, no existe ni padre, ni suegra, ni cuñado, ni primos, ni hijo, ni nada. Existe una fraternidad universal. Claro, porque es la dimensión del imponderable. No todos vamos a las mismas dimensiones, según los hechos que hayamos acometido aquí. Dios tiene muy bien previsto, muy bien. Es que cuando hablamos de Dios a veces perdemos el hecho de que es incomprensible. O sea, cómo un ser puede controlar, dirigir, aceptar o no aceptar ciertos comportamientos en 150 billones de galaxias, que es el cosmos. O sea, pensar en una conciencia así, en un ser así, es imposible. Sin embargo, él tiene todo muy bien calculado. Claro, pero una pregunta misteriosa que no sé ni por dónde va. Si el cosmos es tan inteligente y No, el cosmos es un vehículo. ¿Por qué nosotros hemos evolucionado tan poco en conciencia respecto a la conciencia cósmica, que es inmensa y que es eterna y que es... de hecho, hay una paradoja ahí brutal. De hecho, ellos llaman al planeta Tierra, lo llaman Saras, que significa el planeta de la repetición. Civilización tras civilización tras civilización se han autodestruido y nosotros estamos a punto de hacerlo. ¿Por qué repetimos el mismo error? Porque hace muchísimos miles, millones de años ocurrió una intervención genética que no tenía que haber ocurrido. Entre 100.000 años y 63 millones de años atrás había un planeta en la órbita que ahora son los asteroides. Era un planeta que se llamaba Mayona o Lucifer. Lucifer, del que se habla en la Biblia. Este dirigente de aquel planeta se enfrentó al Creador. Estamos hablando en el plano espiritual, ¿vale? No físico. Provocando por su inconsciencia la destrucción del planeta, que ahora es el cinturón de asteroides. Estos seres que lograron salir de allí, bajaron aquí y se enamoraron de las hijas de los hombres, que no es igual que aquellos de las constelaciones que han intervenido y mejorado al hombre. Se enamoraron de las hijas de los hombres. El Creador les dijo: os dejamos que habitéis en este planeta, pero no intervengáis en la raza humana que se está generando. Ellos dijeron sí con la boca, pero con el corazón dijeron que no. E intervinieron, se enamoraron y les hicieron hijos. Y de ahí viene la expulsión de algunos Adanes y Evas, porque no era un solo Adán y una sola Eva, porque si no, ¿con quién se casaban los hijos que tuvieron? Caín y Abel, ¿con quién se casaban? Si solo eran un Adán y una Eva,
y tuvieron a Caín y a Abel y luego más tarde a Set, con quien se casaban entonces sus hijos. Esa es otra cosa que la religión tendría. Bueno, muchas religiones, pero en este caso la nuestra tendría que explicar. Estos seres bajaron aquí, le dijeron, de acuerdo, el creador, el que estaba organizando, porque en la Biblia se habla de dos conceptos, se habla de Dios y del Señor Dios. Son ambos, digamos, son una representación del Dios total, pero no son el mismo. El Señor Dios es aquel que operó en la raza humana. Bien, le dijeron, sí, estar aquí, rehabilitaros, cuidar, vivir, pero no intervengáis en la raza que estamos ideando para este planeta. Sin embargo, desobedecieron. Y ahí es donde injertaron un gen en el cual nacieron Caín y Abel. Por esa intervención que ellos hicieron antes de tiempo. Deberían de haber esperado, porque si hubieran esperado, habrían nacido dos Abeles. Y no habría la sociedad que hoy tenemos aquí, en donde unos explotan a otros. Vamos a seguir abriendo el melón. Y luego hay otra teoría que dice que nosotros somos un experimento dado para los hermanos cósmicos y que muchas civilizaciones nos envidian, entre comillas, porque tenemos el libre albedrío, la energía del amor y la caducidad de empezar un año y acabar. O sea, cosas que ellos no tienen. Sí. Y entonces, claro, están observándonos a ver cómo nosotros creamos. Permíteme, yo te creo y respeto tu vida. Yo me dudo de esas teorías, ¿no? Un ser evolucionado, por ejemplo, en una enzima de mi célula, ¿no? Si una de esas enzimas se permite salir de mi célula, viajar por mi cuerpo con un valor negativo, estoy seguro que los anticuerpos de mi cuerpo reaccionan y se la comen. Están cumpliendo una función, preservarme, no solo a mí, sino al resto de, digamos, mi cosmos particular. Por eso no creo en esas teorías de seres y yo me refiero a temas más espirituales y energéticos. Lo que a mí no me encaja es que teniendo tanta tecnología, o sea, siendo unos seres tan divinos y conscientes, estemos en un infierno personal y global. Pero hay una contradicción. Tenemos todas las herramientas para ser felices y hemos creado un infierno interior y exterior. Pero es porque lo hemos querido nosotros, ¿no? El libre albedrío, claro, hay un libre albedrío. Sí. Lo hemos querido nosotros, o sea, no ellos. Ellos intentan ayudarnos para hacernos recapacitar de que no hay que meter la mano en el fuego porque si no, a lo mejor te la tienen que cortar. Pero también se dice que ellos somos nosotros. Bueno, eso ya son paralelismos. Establecer paralelismos de ese tipo es muy complicado psicológicamente. Nosotros somos nosotros, no somos ellos. Podemos ser un resto de ellos del pasado, porque ellos perfeccionaron su camino y se marcharon a otro nivel. Puede ser, pero nosotros somos nosotros y ellos son ellos. Si confundimos las realidades, quien sufre va a ser nuestra entidad, que no va a saber quién es. Pero el avatar que todos tenemos aquí, sabemos, o sea, la matriz, el teatro social que nosotros hemos creado aquí, los que estamos aquí, evidentemente cada vez le damos menos fuerza y nos estamos liberando de él. Pero la clave es, y también se comenta que el porcentaje de alma y espíritu que tú puedes encarnar en este teatro es mínimo, porque el cuerpo no puede sostener ni puede manifestar todo lo grande que podemos llegar a ser. El hombre está capacitado ahora, las nuevas generaciones, para poder adquirir y conservar dos partes de astral y dos partes de físico. O sea, encontrar un equilibrio entre la verdadera esencia
y la verdadera realidad existencial, porque inevitablemente tenemos que pensar que existimos, que estamos aquí abajo. Bien, anteriormente estas proporciones no existían. Existía una parte de astral y 3 partes de físico, que el cual condicionaba a las personas a ser más materialistas que espiritualistas. Sin embargo, ahora hay un cambio generacional. Se está viendo de un tiempo a esta parte, que hay un despertar mayor hacia estos valores. El creador de espíritus, cuando crea los espíritus, no se preocupa, o sea, no se encarga de la estructura social que se pueda montar en los mundos materiales. Puede aceptar que esas estructuras existan perfectas o imperfectas, pero no se encarga de ello directamente. Él se encarga de generar entidades, entes como nosotros, para que evolucionemos y retornemos a él. De nuevo, pero no retornar por retornar, no, retornar con un bagaje de experiencias determinadas que a él le sirvan para volvernos a enviar a otro nivel superior. Hay una historia muy buena que dice: Dios un día le dice a su hijo: mira, te mando allí, pero no robes, no mientas y ama a tus padres. Este ser vino a la tierra, amó a sus padres, como he dicho, pero robó, exacto, mintió, sin embargo amó a sus padres, pero robó y mintió. mató. Volvió al Creador y el Creador le dijo: hijo, has aprendido A amar a tus padres, exacto, pero no a robar. Vuelve de nuevo y yo te esperaré. Y hacia adelante. Y es así la existencia humana. Pero la conciencia es la reencarnación es un hecho que, aunque no se quiera creer, es verdad. Claro, y cuando volvemos siempre con un plus, o sea, con una conciencia más elevada. De hecho, ha sido dicho por el maestro: vosotros sois dioses y haréis más grandes que yo. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros.